Hay personajes de videojuegos que no solo se vuelven populares, sino que se quedan contigo por años. Personajes que, aunque pase el tiempo, siguen siendo recordados, mencionados, defendidos y celebrados por millones de personas. Personajes que no son solo píxeles en una pantalla, sino experiencias, emociones y recuerdos. Hoy vamos a hablar de uno de esos personajes que marcó a toda una generación, Leon S. Kennedy. Un personaje que empezó siendo un novato en su primer día de trabajo y terminó convertido en una de las figuras más queridas del mundo del gaming. La pregunta que muchos se hacen es simple, pero profunda: ¿por qué Leon Kennedy es tan querido por los fans? ¿Qué tiene este personaje que hace que la gente conecte tanto con él, que lo recuerde con cariño y que lo considere uno de los mejores protagonistas de los videojuegos? Leon aparece por primera vez en Resident Evil 2 como un joven policía que llega a su primer día de trabajo y se encuentra con una ciudad completamente destruida. No llega preparado para una pesadilla. No es un soldado entrenado ni un experto en combate. Es alguien normal, con nervios, con miedo, con sorpresa en el rostro. Esa primera impresión es muy importante, porque desde el inicio el jugador entiende que Leon no es un héroe invencible, es una persona común enfrentándose a algo que supera cualquier lógica. Y eso genera una conexión inmediata. El jugador no ve a Leon como alguien distante, sino como alguien con quien puede identificarse. Alguien que también se asusta, que también duda, que también siente el peso de la situación. Esa vulnerabilidad inicial es una de las razones más fuertes por las que la gente conecta con Leon. Porque no es perfecto. Porque no entra a la historia siendo el más fuerte, el más valiente o el más preparado. Entra siendo humano. Y a partir de ahí, empieza a crecer. Ese crecimiento no ocurre de golpe, ocurre a lo largo del tiempo. Con cada experiencia, con cada enfrentamiento, con cada decisión difícil, Leon va cambiando. Va aprendiendo. Va adaptándose. Y los jugadores crecen con él. Sienten que lo acompañan en ese proceso. No es un personaje estático que siempre es igual, es alguien que evoluciona. Con el paso de los años, vemos a Leon transformarse en un agente mucho más seguro de sí mismo. En Resident Evil 4, ya no es el novato confundido. Es un profesional, alguien que sabe manejar situaciones extremas, que se mueve con confianza, que enfrenta el peligro de frente. Pero incluso en ese punto, Leon no pierde su humanidad. No se vuelve frío ni distante. Sigue reaccionando ante el horror, sigue mostrando empatía, sigue teniendo momentos donde se nota que lo que vive no es algo normal. Esa mezcla entre competencia y humanidad es muy poderosa, porque lo vuelve un personaje creíble. No es una máquina de combate. Es una persona que aprendió a sobrevivir en un mundo que se volvió una pesadilla. Otro elemento clave del cariño que la gente siente por Leon es su personalidad. Leon no es un personaje arrogante. No se presenta como alguien que se cree superior a los demás. A pesar de sus habilidades, mantiene una actitud cercana. En medio de situaciones extremadamente tensas, a veces lanza comentarios con humor seco o ironía. Ese humor no rompe la tensión de manera absurda, sino que funciona como un respiro emocional tanto para el personaje como para el jugador. Es una forma de recordarnos que, incluso en medio del horror, sigue siendo una persona intentando mantener la cordura. Esa personalidad lo vuelve carismático. No es solo un protagonista funcional para la historia. Es alguien con quien puedes simpatizar. Leon también destaca por su empatía. No ve a las personas que se cruzan en su camino como simples obstáculos o misiones secundarias. Se involucra emocionalmente. Se preocupa por los demás. Protege a quienes no pueden defenderse. Eso lo convierte en un héroe no solo por lo que hace, sino por qué lo hace. No actúa solo por deber, actúa porque le importa. En un mundo donde todo parece perdido, Leon sigue eligiendo hacer lo correcto. Y esa decisión constante de no perder su humanidad es algo que los fans valoran mucho. No es un personaje que se endurece hasta volverse insensible. Es alguien que, a pesar de todo lo que ha vivido, sigue siendo humano. Los momentos que vive Leon también son fundamentales para el cariño que la gente le tiene. No se trata solo de acción o de escenas espectaculares. Se trata de las emociones que generan esos momentos. El miedo de explorar un lugar oscuro sin saber qué hay al final del pasillo. La tensión de enfrentar a un enemigo que parece imposible de derrotar. El alivio de sobrevivir cuando todo parecía perdido. El jugador no solo ve a Leon hacer estas cosas, las vive con él. Esa experiencia compartida crea una conexión emocional. Cuando recuerdas a Leon, no solo recuerdas al personaje, recuerdas cómo te sentiste jugando con él. Y esa memoria emocional es muy poderosa. El diseño del personaje también juega un papel importante. Leon tiene una apariencia que es fácil de reconocer y recordar. No es exageradamente fantasiosa, es funcional y creíble.
Su aspecto transmite que es un protagonista moderno, pero no pierde ese toque humano que lo hace cercano. A lo largo de los años, su diseño ha cambiado, se ha adaptado a nuevas generaciones y tecnologías, pero siempre conserva su esencia. Eso hace que tanto los fans antiguos como los nuevos lo identifiquen de inmediato. Es uno de esos personajes que, con solo ver una silueta o un peinado, ya sabes quién es. Leon no solo enfrenta monstruos, también enfrenta pérdidas. Ha visto morir personas. Ha pasado por situaciones traumáticas. Ha tenido que tomar decisiones difíciles. Todo eso deja huella en él. Pero lo interesante es que no se convierte en alguien cruel o indiferente. No se vuelve un villano. Carga con ese peso emocional y aún así sigue adelante. Esa resistencia emocional es otra de las razones por las que la gente lo respeta tanto. No es solo fuerte físicamente, es fuerte mentalmente. Ha visto el lado más oscuro del mundo y aún así, no se rinde. Con el tiempo, Leon se volvió un ícono cultural. Su popularidad traspasó los videojuegos. Aparece en películas animadas, en figuras coleccionables, en camisetas, en pósters, en cosplays, en fanarts. Incluso personas que no han jugado todos los juegos reconocen su nombre. Eso habla del impacto que ha tenido. Leon no es solo un personaje dentro de una historia, es un símbolo dentro de la cultura gamer. Representa una época, un estilo de juego, una forma de entender al protagonista del survival horror moderno. Todo esto es parte del legado de Resident Evil, una saga que ayudó a definir el género y que, bajo el sello de Capcom, creó personajes que se quedaron grabados en la memoria colectiva de los jugadores. La conexión con Leon también tiene que ver con algo muy humano, la idea de crecimiento personal. Ver a Leon pasar de ser un novato asustado a un agente capaz de enfrentar horrores inimaginables refleja un proceso de maduración que muchas personas pueden entender. No en el contexto de monstruos y virus, sino en la vida real. Empezar algo sin experiencia, cometer errores, aprender, adaptarse, volverse más fuerte. Leon representa ese camino. Por eso muchas personas sienten que crecieron con él. Lo conocieron en una etapa de su vida y lo vieron cambiar con el tiempo, al mismo tiempo que ellos también cambiaban. Leon también representa una fantasía muy poderosa, la de ser valiente en medio del miedo. No es que Leon no tenga miedo. Lo tiene. Pero decide avanzar a pesar de ese miedo. Y eso inspira. Porque en la vida real, muchas veces el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar aun cuando tienes miedo. Leon encarna esa idea. No es invencible. No es inmune al horror. Simplemente elige no rendirse. Y esa actitud conecta con las personas a un nivel más profundo de lo que parece a simple vista. Cuando la gente dice que Leon es uno de sus personajes favoritos, no solo está hablando de un protagonista bien diseñado. Está hablando de recuerdos, de emociones, de momentos vividos frente a una pantalla. Está hablando de noches jugando con nervios, de sustos inesperados, de victorias que se sintieron personales. Leon se vuelve un símbolo de todas esas experiencias. Y por eso su popularidad no desaparece con el tiempo. Al contrario, se refuerza con cada nueva generación que lo descubre. Leon Kennedy es querido porque no es perfecto. Es querido porque se equivoca, porque duda, porque sufre, pero sigue adelante. Es querido porque no pierde su humanidad en medio del caos. Porque no se convierte en un monstruo más en un mundo lleno de monstruos. Porque representa la idea de que, incluso cuando todo se derrumba, todavía se puede elegir hacer lo correcto. Y por eso, para millones de personas, Leon Kennedy no es solo un personaje de videojuegos. Es un símbolo de crecimiento, resistencia y humanidad. Un personaje que, pase el tiempo que pase, seguirá siendo recordado como uno de los protagonistas más queridos de la historia del gaming.